Bueno, miren chicos, tengo una palabra muy relevante para este tiempo y es una palabra que Dios viene cultivando en mi corazón desde que llegué a IHUB y ha sido como la palabra que me ha tenido, por así decirlo, alineado eh, cuando en las buenas y las malas, por así decirlo, en todas las estaciones, hablando de forma promedio. Y se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 al 21. Y esta palabra no la escuché en ningún lado predicada, sino fue algo que Dios me lo reveló a mí, porque un día yo estaba hablando con el Señor acerca de esta palabra y me dijo, David, yo lo único que espero de vos es que tengas un corazón agradecido para mí. Y escuché el poder de un corazón agradecido. Mm, Y cuando empezás a realmente ponerte los ojos de Dios y a ver todas las cosas buenas y malas, las cosas que nos rodean, buenas y malas, con los ojos de Dios, la perspectiva cambia porque ahora tenés la mente de Cristo y ahora podés ver cómo Él ve las cosas. Y yo creo que si podríamos sacar el corazón de Dios en un frasquito y ponerlo así delante de los ojos de la gente, verías que nuestro Dios es una persona muy agradecida. Nuestro Dios es un Dios agradecido y ahí entendí el poder y la revelación de lo que es tener un corazón agradecido. Es muy poderoso. Entonces esto de tener un corazón agradecido tiene que ver con lo que habla esta palabra en Primera de Tesalonicenses 5, verso 16, y encontré 8 mandamientos para cultivar un corazón agradecido. Y veo que no son sugerencias ni buenas ideas, sino órdenes divinas de parte de Dios para poder vivir una vida agradecida. Entonces, estos 8 mandamientos, mientras los vas leyendo, desde el verso 16 al 21, te lo está ordenando, no te lo está sugiriendo o no te lo está comentando, sino que te lo está ordenando. Y arranco con el número 1, es estad siempre gozosos. sí. Ya con eso te mató. Ya con eso, mira, de verdad, si te pones a pensar, vamos a decir la verdad, a ver, estamos siempre de buena onda, se puede estar siempre gozosos, estar siempre gozosos, te la deja picando como que, ¿y qué vas a hacer? Vamos a decir la verdad, es súper difícil. A ver, ustedes están siempre contentos, están siempre de buena onda. ¿Conoces a alguien que esté siempre feliz? Bueno, yo sí, mi esposa Jackie. Mi esposa Jackie está siempre feliz. Sandra dice, conozco una persona que está siempre feliz y se llama Jackie Lugo, mi esposa. Es más, le escribí una canción que se llama A mi esposa feliz, que es un éxito y la cantan en las bodas. Y me escriben, ¿es verdad que está siempre feliz? Sí, es verdad. Casi en 20 años de casado con ella, nunca la vi infeliz, nunca la vi triste. Está siempre riéndose, ahora con esto de la cuarentena. Y nada, ahí yo comprendí cuando yo estoy con mi esposa, cuando estoy con mi familia, que estar siempre gozoso sí se puede y es una decisión. Número Amén. 2, orad sin cesar. Número 3, da gracia a Dios en todo. Número 4, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Número 5, no apaguéis al Espíritu. Número 6, no menosprecéis las profecías. Número 7, examinando todo. Número 8, retened lo bueno. Entonces, nos fijamos ahí en Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, que viene al pelo, esta palabra para este tiempo tan difícil, viene como anillo al dedo, ¿verdad? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. Entonces, cuando, por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, verso 10 dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, me tuve que ir al diccionario a ver qué significa la palabra gozo, porque ya con el mandamiento número 1, estar siempre gozosos, me quedé tildado. Es como digo, eso es imposible. Cuando yo estaba meditando y masticando esta palabra, y lo busqué en Google y dice, palabra gozo es un sentimiento de profunda alegría, gusto, deleite y placer. La pregunta que yo me hago, hoy en cuarentena, ¿verdad? Que estamos todos encerrados como un león enjaulado.
donde sale la mala onda, donde de repente empezás en discusiones con tu cónyuge, con tus hijos, de repente te das cuenta que no eras tan paciente como pensábamos, de repente nos damos cuenta que no éramos tan buenos como pensamos, de repente estamos aislados, confinados en un lugar cerrado, y ahora nos damos cuenta que de repente no estábamos tan confiados en Dios como pensábamos que estábamos, y empieza a saltar todo, empieza a saltar todo. ¿No le has pasado que de repente estás tan encerrado que de repente tenés que salir a caminar y no se puede? Así que estar siempre gozoso viene con una idea de confiar en Dios que se plasma realmente en la vida real y pasa de ser una idea a ser realmente una elección o un estilo de vida. Entonces, hoy en día vemos que un corazón agradecido es lo único que nos puede salvar o mantener anclados en tiempos tan difíciles como cuarentena. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo hago para encontrar lo bueno en todo? ¿Cómo hago para estar agradecido cuando realmente tengo ganas de quejarme, que no sé cómo voy a pagar las cuentas este mes? ¿Cómo hago para estar gozoso o feliz en un momento tan difícil como este? Pero fíjate que dice, en Santiago 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahí ya a ver, te mató más todavía porque no dice, bueno, tened por gozo, ahora dice por sumo gozo. Y esa palabra sumo es como lo supremo, es tener por alta alegría, alta felicidad cuando te encuentres en las malas. Entonces ahí te das cuenta de que realmente servir a Dios o amar a Dios o confiar en Dios, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Y es realmente en las malas, a ver, como pensamos que estamos ahora, que realmente si te lo pones en forma proporcional o en forma como en línea de tiempo, esto no es nada comparado a lo que pasó en los 6.000 años de la iglesia, desde sus orígenes de Adán y Eva hasta el día de la fecha, hay 6.000 años, todos los eruditos pueden concluir eso, y realmente esto no es nada comparado a lo que la iglesia ha pasado y a lo que la iglesia va a pasar, o sea, en el pasado y en el futuro. Porque cuando uno lee, por ejemplo, las señales de los tiempos, de los últimos tiempos en Mateo 24, todo el mundo ahora está haciendo conclusiones diciendo, uy, sí, ya estamos, ya Cristo viene pronto, estas son las señales de los últimos tiempos, estos son los dolores de parto, y en realidad cuando te lo pones a estudiar, no, nada que ver. Esto no son los dolores de parto. Cristo viene pronto, pero se va a poner peor en realidad. O sea que no podemos tomar, cuando le tomás el pulso espiritual a lo que está pasando en el mundo, no podemos, coincidir de que esta leve tribulación momentánea, porque es una leve tribulación, es algo grande, es algo grande. Esto no es una guerra atómica o no es la tercera guerra mundial, realmente es algo muy alarmante, no es para minimizar lo que está pasando, pero realmente hay que tener las ideas claras, hay que conectarnos mucho a la palabra y hay que más que nunca tener un corazón agradecido. Que si me preguntás a mí para qué sirvió todo esto, como dice Dante Gebel en su predicación Escándalo de ayer, que me encantó, se las recomiendo a todos, realmente esto nos está exponiendo a todos y nos está mostrando realmente cómo 3 semanas de cuarentena nada más sale lo peor de nosotros. Entonces, esta es una gran oportunidad para humillarnos delante de su trono y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros porque, a ver, no éramos tan pacientes como pensamos. El fruto del Espíritu realmente no era tan... Esos 9 frutos que están dentro de nuestro corazón no están tan maduros como pensé que estaban. Así que bueno, esa es la palabra básicamente que tenía en mi corazón. Amén, amén. Y David, no sé si sentí lo mismo que nos pasa a nosotros con Esteban. Sentimos que este tiempo es un entrenamiento. Esta Exacto. cuarentena es apenas, no sé, una dosis muy pequeña de un adelanto de lo que viene, ¿no? De lo que verdaderamente va a ser el Wow, antributo. tocaste un tema que me encanta y es más, se los quiero recomendar a todos aquellos que hablen inglés. Sé que muchos no lo hablan, pero de repente lo pueden entender. Hay 3 documentales, se llama Covenant and Controversy, Pacto y Controversia, que se trata todo de Israel en los últimos tiempos. Hablando de Israel, si no eres un apasionado de Israel, hoy es el día que empiezas a hacerlo, porque realmente eh,
tenemos que amar a Israel porque es el centro de todo el Evangelio. Así que bueno, te lo dejo como chapa. Pero estos documentales, Pactos y Controversias, Covenant and Controversies, hablaban exactamente de eso, de que realmente se está gestando, ¿verdad? Los dolores de parto que habla Mateo 24 y las señales de los últimos tiempos antes de que el Hijo del Hombre venga, Jesucristo, eh, esto que está pasando es como un ensayo preliminar o como una antesala muy, pero muy pequeña. Es como entrar al lobby de una gran mansión o al lobby de un gran hotel, pero es el lobby nada más. Es como el aperitivo muy, es como la picadita antes del plato fuerte, pero lo que se viene es una crisis mundial sin precedentes, que esto realmente debería como de preparar el terreno como para decir, ok, en mi base de datos, en mi memoria, nunca recuerdo una pandemia. Bueno, ahora sí. Yo creo que todo se va a empeorar si aquellos que son entendidos y pueden estudiar de los últimos tiempos, pueden saber de que esto realmente no es nada comparado a lo que se viene. Y cuando leemos Romanos 8 en el contexto de que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, nosotros, dice que estas aflicciones momentáneas no son dignas de ser comparadas a la gloria venidera. Es decir, si yo no sé cultivar el poder de un corazón agradecido hoy que la cosa no está tan mal, realmente me voy a ofender cuando realmente las cosas se pongan tan mal que me sacuda la fe a tal punto donde realmente no sepa quién es Dios. Es ahora, en momentos como este, que la gente está sacando conclusiones. ¿Será bueno Dios? ¿Será malo Dios? Estoy hablando de la gente que va a la iglesia, no la gente que es inconversa. La gente que es inconversa realmente yo no sé cómo hace, porque debe agarrar una ansiedad y una locura interna de estar en medio de este caos que te querés comer los dedos, o sea, te querés jalar los pelos. Entonces, realmente la iglesia tendría que meterse más que nunca a un estilo de vida, de Biblia, oración y ayuno para preguntarle a Dios en el lugar secreto, Señor, háblame más, ¿qué está pasando? Pero quiero que me lo digas tú. No, ahora todo el mundo está predicando por las redes sociales, está muy bien y los animo a todos, pero realmente eh, he escuchado, y esto no es para criticar a nadie, ¿verdad? Pero muchos que empiezan a criticar y a señalar y a gatillar y a fusilar de los juicios de Dios y empiezan como querer a sacar conclusiones. Amigos, este no es un tiempo de sacar conclusiones, este es el tiempo de humillarnos en la presencia de Dios y de volver nuestra mirada a Jesucristo, que es digno de nuestra vida, de nuestro tiempo. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En lo personal, esta cuarentena me ha calibrado, es un tiempo de alineación, es un tiempo de revelación, es un tiempo de intercesión, pero es un tiempo también de cambiar nuestra acusación por intercesión. Este no es el tiempo para, este no es el tiempo para andar sacando conclusiones de conspiración, de que este es un virus que lo hicieron en un laboratorio chino y de repente están creando la Tercera Guerra Mundial. Amados, no sabemos. Y si fuera, tampoco creo que podríamos llegar a hacer nada. A ver, Trump de repente sí, pero ¿yo qué puedo hacer desde Kansas City, un simple ciudadano? Lo que sí tengo es una autoridad de entrar a la presencia del Señor y a través de mi intercesión poder gobernar desde el lugar de autoridad y de identidad como hijo de Dios. Porque realmente ni vos, ni yo, ni ustedes, ni nosotros somos presidentes de naciones como para llegar a querer cambiar nada. Entonces, realmente cuando yo escucho por las redes sociales a gente que empieza como a sacar conclusiones, es como cuando tu selección nacional juega un mundial y de repente ahora todos somos directores técnicos. Claro, pero vos no sos el que está jugando el partido, todos nos hacemos como que estamos dirigiendo y cuando pierde las críticas, ahora esto como algo arbitrario, por así decirlo, como metafóricamente hablando, todo el mundo quiere ser árbitro del mundo, todo el mundo quiere arbitrar, todo el mundo quiere sacar conclusiones.
Este no es el momento de ser los directores técnicos espirituales de lo que está pasando a nivel mundial. Este es el momento de la iglesia de realmente meterse en la intimidad con Dios más que nunca, y el fruto y la consecuencia de esa intimidad es llevarnos a la intercesión, a orar por la iglesia, a realmente orar por los que se están muriendo, orar por los que se están perdiendo, orar para que este sea el tiempo de mayor cosecha a nivel mundial y que sea el tiempo donde la iglesia brille más que nunca con la luz de la belleza de Jesús. Amén, amén. Amigo, ¿sabés qué pensaba mientras te escuchaba? Una de las cosas que Dios nos viene hablando cuando empieza este año, antes de empezar las clases y el tiempo que venimos, que no transcurrió tanto el año, 2 meses, algo que Dios nos habló puntualmente para nuestro ministerio y nos lo habló para la ciudad, es que Él iba a traer un avivamiento, iba a despertar a los hijos, como venimos hablando desde el año pasado, pero que este avivamiento iba a empezar en las casas y que Dios nos iba a sacar de las plataformas. O sea que lo tengo escrito porque es algo que lo hemos hablado mucho con el grupo Alabanza y lo íbamos Wow. a impartir este año en la escuela. Y cuando hace 15 días atrás empezó la cuarentena obligatoria y nos encontramos, che, estamos en nuestras casas, estamos, Sí, no tenemos plataforma, no tenemos rutina, o sea, o no tenemos la estructura con la exacto. que venimos buscando a Dios, deseosos, hambrientos de Dios, con un deseo sincero, pero ahora se nos da una oportunidad única de decir, no tengo excusas. Tengo todo el tiempo del Exacto. mundo para buscar a Dios, y ahí pasa esto que vos nos decís, ¿no? De que nos damos cuenta que a lo mejor no estábamos tan apasionados. Me pongo en primer lugar. Nos empezamos a dar cuenta de que nos falta más tiempo en la presencia de Dios, porque todavía no están tan fuertes los frutos del Espíritu en mí. Todo lo que hablaste al comienzo. Ahora bien, yo veo esto, y lo venimos orando mucho con Esteban y con algunos líderes de la alabanza en este tiempo. Este tiempo de cuarentena, David, algunos nos alineó, nos calibró, nos hizo descansar, Ujú. porque entendemos que somos humanos y que servir, que ministrar a otros desgasta. Es Sí, un precio muy caro el que nosotros pagamos por servir a esta generación. Tiempo donde renunciamos al sueño, al descanso, a la familia, a la intimidad de la familia, a sueños personales, a un montón de cosas. Pero el punto es, amigo, quiero que puedas ministrar a aquellos que todavía no aprovecharon esta oportunidad. Aquellos exacto. adoradores que me están escuchando que son ministros de alabanza, yo estoy viendo amigos entrañables, amigos de otras congregaciones, líderes que están pastoreando en la alabanza y la adoración, músicos que están ministrando el corazón del Padre y que se han encontrado con que sí, al principio se pusieron a ordenar, a limpiar, como decías vos, a acomodar un poco la vida, pero después se distrajeron o por las redes sociales o porque hicieron maratón tras maratón en Netflix o porque empezaron a escuchar a uno y después al otro y te quedó la cabeza así de un montón de revelaciones que otros tuvieron en su lugar de intimidad y te sentís perdido. Quisiera que podamos terminar este momento, amigo, de hablando al espíritu, así, sin vuelta, de frente a todos aquellos adoradores que nos están escuchando, aquellos que hacía meses que venían diciéndole al Señor, necesito tiempo para componer, necesito tiempo para estar con vos, y ahora lo tienen y se sienten invadidos, se sienten Exacto. distraídos, confundidos, perturbados. El diablo aprovecha también este tiempo, amigo. El diablo trae confusión, el diablo trae distracción, el diablo trae preocupación, trae afán. Y algo muy peligroso que sucede en este tiempo de cuarentena es el ocio. Ujú. Ocio, Sí, ¿no? sí, 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 sí. No saber cómo aprovechar el tiempo y cuando te diste cuenta pasó el día. Y claro, como mañana no tenés que levantarte temprano para ir a trabajar o para la Sí, sí, tienen así, sí. ¿no?
llega un punto donde te desconectás. Y nos gustaría con Esteban poder hablarle a aquellos que se sienten desconectados, que nos están escuchando, te escuchan a vos hablando con tanta pasión de la palabra, del corazón de Dios, y se sienten los, los adoradores más truchos de la ciudad de Rosario, y te ven a vos, nos ven a nosotros hablando de profundidades de Dios, y dicen, yo soy una lacra, yo me la pasé viendo Netflix, me la pasé viendo pavada, nunca fui a mi secreto, nunca tuve un encuentro con Dios. Siento una carga por aquellos que nos están escuchando en esta condición espiritual. Sí, sí, mira, bueno, lo primero que quisiera, aconsejarte es que le declares guerra al ocio, pero Mm. no solamente en cuarentena, o sea, como estilo de vida, porque lo que la cuarentena hace es exponer lo que realmente somos. Por ejemplo, si uno es ocioso en cuarentena es porque siempre lo fuiste sin cuarentena. Mm. Entonces, la cuarentena lo que está haciendo es realmente exponer lo que ya éramos, pero quizás no lo sabíamos. Entonces, una de las prácticas en la iglesia primitiva, bueno, me tocó estudiar una materia antes de graduarme los 4 años aquí en IHUB, el año pasado, y la última materia fue la mejor de todas, porque se llama Padres del Desierto, lo podés estudiar, y fue el estudio de la iglesia primitiva en Egipto en el segundo siglo, o sea, del segundo siglo al cuarto siglo, ¿verdad? Y de los requisitos o requerimientos que se le pedía a la gente que se entregaba a Cristo era ir al desierto por un tiempo. Algunos iban por 40 días, como lo hizo Jesús, algunos iban por años, como lo hizo Juan el Bautista, y otros se quedaban a vivir toda la vida, pero vivían como ermitaños intercesores en el desierto, porque ellos sabían que era en el desierto que iban a encarar a los demonios más grandes, y si uno quería ser un gran cristiano, poderoso, tener poder, Juan el Bautista era como el modelo a seguir en la iglesia primitiva. Eso se perdió, ¿verdad? ¿Qué es lo que quise intentar transmitir en mi canción nueva, Amigos del Novio? ¿Verdad? Que muchos veo que por ahí me han criticado un poco el título. No somos amigos del novio, somos la novia. Bueno, somos todos, mirá, somos la novia de Cristo, somos reyes y sacerdotes, también somos amigos del novio. Amigos del novio simplemente significa los planeadores de la boda, como cuando contratás, ¿verdad? Y son aquellos, los más íntimos son los amigos del novio. Te recomiendo grandemente un libro de Bob Sorge, que es un autor de esta comunidad, que se llama Esto es un caso, me lo sé en inglés, perdón. Esto no es un negocio, esto es un asunto personal. Así se llama el libro. Asunto personal no es un negocio. Donde él explica lo que es ser un amigo del novio. Bueno, pero para no enredarte más, básicamente esta comunidad tenía que ir al desierto, porque si uno quería demostrarle a Dios que realmente quería amarlo y desarrollar una vida de oración, de Biblia, de intimidad con Dios, de intercesión, la única forma era desconectarte de todo e ir a buscar la presencia donde no te ve nadie, para que no sea un show, para que no sea una plataforma, para que no sea literalmente lo que por ahí entendemos como, a ver, la religión o como quieras llamarle, el formato religioso. Entonces, wow, llegaban súper animados, ¿verdad? Porque claro, escuchaban de que cuando salían de ahí, a los 5 o 10 años, salías, pero una antorcha encendida, o sea, eras un apóstol, la gente literalmente se sanaba con tu sombra, volvían a la ciudad y hacían grandes milagros. Así era conocida la iglesia primitiva desde el libro de los Hechos hasta el cuarto siglo, que prácticamente se terminó cuando se legalizó el cristianismo a través de Constantino en el 313. O sea que desde que la muerte de Jesús hasta la legalización del cristianismo fueron prácticamente 300 años de revolución, donde la iglesia fue la iglesia que debería ser hoy y la iglesia que nunca debió dejar de ser. Entonces, ¿por qué? Porque uno de los componentes o requisitos para realmente ser un verdadero cristiano era ir al desierto.
y hay muchos libros de Padre del Desierto, ¿cierto? Y te estaba esperando un grupo de locos intercesores o íntimos apasionados de Dios, y para concluirte esta historia, lo que pasaba ahí era realmente como una depuración de lo que vos pensabas de lo que era la vida. Era como realmente la cuarentena que estamos viviendo. Llegabas y te esperaban con una celdita donde tenías que estar ahí todo el día orando, intercediendo. Podías comer solamente una vez al día o una vez por semana. Era un cristianismo extremo, por así llamarlo. Era como vivía, por así decirlo, Juan el Bautista. ¿Verdad? Que muchos lo estilaban de que era un endemoniado, que era un loco, pero realmente se llevó uno de los piropos más grandes que un hombre se puede haber llevado en la historia. Dice en la Biblia que no hay hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Hasta superó a David, que se llevó el otro gran piropo, que es un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Así que Juan el Bautista lo tildaban de loco, lo tildaban de medio de raro, lo tildaban de apasionado extremista, pero realmente delante de los ojos de Dios era grande, era un peso pesado. ¿Pero por qué? Porque fue al desierto. ¿Y qué te hace el desierto? Te expone todas las distracciones, te expone todas las ambiciones, te expone el corazón, quedamos en offside, por así decirlo. Entonces lo que está pasando a muchos de nosotros, me incluyo, es que realmente cuando paran la máquina, cuando la Matrix no va más, ¿verdad? Te das cuenta que estabas como en una inercia que te llevaba, pero estabas siendo como dominado por una fuerza que le llamamos sociedad o civilización o iglesia, lo que quieras llamarle, como que vas con una manada que vas directamente al precipicio. Entonces, la idea de los cristianos primitivos, incluyendo la iglesia primitiva, que recuerden, no estaba legalizado el cristianismo, eh, estaba bajo persecución. O sea, la iglesia desde Vale. Cristo, exacto, estaba perseguida. Entonces, nos damos cuenta que realmente estar perseguido realmente fue la causa mayor de la iglesia más apasionada que ha habido en toda la iglesia de Dios, que fue la persecución. Entonces nos damos cuenta que la persecución muy mala no es, porque la persecución lo que les hizo fue, les redujo las opciones, número uno. Número dos, la persecución los hizo estar en esta fe no por conveniencia, sino por realmente amor a Dios. Les hizo que no era por los panes y los peces, era realmente por amar al Padre, por amar al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, Discúlpame, el Evangelio no era una opción personal, no era una manera de desarrollarte en tus capacidades, de ser exacto, vos mismo. Por el contrario, el Evangelio realmente era dejar, como decís vos, todas las opciones que tenías en la vida, porque también podía ser, en aquella época estamos hablando, podía ser parte de otros grupos, ¿sí? Religiosos, podía ser parte de otros sectores de la sociedad en la cual te ibas a sentir realizado no, y también ibas a ser bendecido por Dios. Pero creo que lo que está pasando a los adoradores en este tiempo es que tenemos tantas opciones, tenemos exacto. tantas posibilidades, tenemos tanto, Dios nos da tanto, tenemos Sí, sí, tanto, sí. tenemos Tenemos demasiado. tanto, tenemos tanto que realmente ese tanto nos termina asfixiando y los ojos de paloma se van. Amén. Entonces, en Cantar de los Cantares, capítulo 2 habla de cultivar ojos de paloma. Ojos de paloma, las palomas solamente pueden ver una cosa a la vez, no pueden ver muchas cosas, no tienen vista periférica, tienen una vista singular. Entonces, los ojos de paloma significa de que Dios quiere ser el único donde nuestros ojos estén clavados o anclados. Por eso dice en Colosenses capítulo 3, dice, pon tus ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué dice, pon tus ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo? Porque Dios quiere que nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu esté anclado en la eternidad, que es lo eterno y no lo temporal. Entonces, para terminarte la idea de los padres del desierto, que ha sido la materia más relevante de mi vida hasta el día de la fecha, esa e Israel. Israel y los padres del desierto. Porque realmente se perdió hoy en día, digo, se perdió y me incluyo, ¿verdad? También en la manada, se perdió la sensibilidad de lo que es ser un cristiano.
Se perdió que el cristianismo era ayuno, oración, intercesión, que era darlo todo por el pobre, que era visitar a los huérfanos, a las viudas. Se perdió, se comercializó de tal manera que realmente tenemos tantas opciones, pero en todas esas opciones no está la esencia de lo que el cristianismo debió siempre ser. Entonces, lo que estás compartiendo de estos adoradores, que me incluyo también, es caer en la insensibilidad de hacer y no de ser, que es prácticamente lo que cayó Marta. María estaba metida en ser, pero Marta estaba metida en hacer. Y se comió uno de los más grandes retos de la Biblia, que es Marta, Marta. Estás muy afanada y muy distraída, pero tu hermana María se ha llevado la buena parte, la cual nunca se le será quitada de ella. ¿Qué significa? Significa que realmente una vida cristiana no se trata necesariamente del ministerio o de mi desempeño, sino se trata realmente de ser y luego hacer desde esa plataforma. Entonces me gustan mucho los padres del desierto porque esos padres del desierto hoy en día no se encuentran en la literatura evangélica, se encuentran en la literatura católica y por eso nosotros los evangélicos no sabemos de ellos y le doy un dato acá, pero no se asusten, porque yo me asusté muchísimo cuando empecé a estudiar de ellos en la escuela y digo, ¿qué es esto? Esto es material ecuménico, católico, y no, nada que ver. Si te pones a pensar, esto fue antes de la legalización de la Iglesia Católica. Estos eran realmente cristianos que eran cristianos donde no era su dinero el que estaba en la línea. Si te pones a pensar hoy en día con el coronavirus, a ver, esto no se trata de un virus, se trata de la economía mundial, porque realmente no es que se están muriendo millones de personas por día, pero sí millones de personas por día no están comiendo y sí se pueden llegar a morir a nivel mundial, digo, y también está armando una crisis global económica. Entonces, realmente lo que el coronavirus está afectando al mundo es el bolsillo. Este coronavirus se ha traducido básicamente a dinero. Entonces, claro, nosotros podemos poner nuestro dinero en la línea, ¿verdad? Y se puede ver amenazado, en cierto modo, ¿verdad? O unos más que otros, pero realmente no nos toca el corazón a un nivel de vida o muerte. Pero ser cristiano antes de la legalización de Constantino en el 313, en el tercer siglo, sí era la muerte. Entonces, por eso la cruz era mucho más importante. Por eso pasajes como en la Biblia, por ejemplo, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, lo que acabamos de leer en Santiago, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, o Segunda de Corintios capítulo 4, esta leve tribulación momentánea nos hace un más excelente peso de gloria, nos hace desarrollar una vida espiritual más dependiente de Dios. Pero claro, la cruz no es tan importante cuando no la asociás con que te podés morir mañana, por ser cristiano, digo. Yo creo que ese momento va a llegar, ¿verdad? Porque lo dice la palabra. Creo que se viene una gran persecución para toda la iglesia, y no es para ser sensacionalista o para ser negativo. No, 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 soy muy optimista, pero la palabra habla de una gran persecución y la palabra habla también de la gran apostasía que se va a pasar justo antes de la venida del Señor. Y estamos a víspera de la venida del Señor, pero sin perder la perspectiva global de lo que realmente está pasando. Lo que está pasando es que, para mí, si me lo preguntás de qué se trata todo este coronavirus, se trata de una exposición del corazón humano a nivel global. Dios nos está mostrando de que estamos distraídos, de que estamos muy afanados, de que estamos muy desconectados. Estoy hablando dentro de la iglesia, no estoy hablando ni siquiera afuera, la gente inconversa. Que realmente todo esto se volvió en un gran negocio, que todo esto se volvió en una inercia de Matrix, y es exactamente lo que Dios nos quiere salvar. Entonces, a lo que hoy llamamos normal, puede que para Dios sea totalmente anormal, ¿sí? Entonces,
lo que yo me quedo es con una sensación de tirarme al piso y llorar pidiendo perdón y misericordia. Señor, perdóname porque dejé y abandoné mi primer amor. Perdóname porque ahora que tengo tiempo me la paso en Netflix. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Entonces, para cerrar esta idea, para aquellos que no saben cómo salir del ocio, amigos, declárale guerra, declárale guerra. Con mi esposa tenemos una alarma que cada hora te avisa, ¿verdad? Una alarma en el celular significa que cuando la alarma salta hay que orar, hay que traer toda la familia a orar, a interceder. Estamos intercediendo, por ejemplo, tópicos como los indocumentados que no tienen trabajo y no tienen comida y no van a recibir el rescate, el paquete de rescate y en Estados Unidos. No van a recibir nada. Esa es gente que es la gente que trabaja en el campo, en la gente que trabaja en McDonald's, en la gente que limpia las casas. Hay tópicos como, por ejemplo, hay personas que se están divorciando porque no se aguantan, porque es la primera vez que están juntos como matrimonio y se dan cuenta que, no, que se odian. Los padres, violencia doméstica. Hay literalmente 30.000 tópicos de intercesión en tiempos difíciles como este, porque lo que está haciendo, estamos metidos en la casa y salta lo que uno es. Entonces, aplica mucha paciencia, lo acabamos de leer, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Entonces, yo en este tiempo de cuarentena estoy pensando mucho, Sandri, Esteban, estoy pensando mucho en los padres del desierto, que no era ni siquiera una opción, si yo era cristiano, no ir al desierto. Fíjate que no fue una opción no ir al desierto para Jesús, no fue una opción para Ezequiel ir al desierto, para Jeremías ir al desierto, para David ir al desierto en la escuela de Saúl por 20 años. Si te pones a ver los grosos de la Biblia, todos tuvieron una etapa de desierto. Entonces, esta cuarentena es una bendición, amigos. Es una bendición porque nos llama al arrepentimiento, nos llama a la recalibración, nos llama a la alineación con Dios, nos llama a que cuando salgamos de acá deberíamos salir como Moisés cuando bajó del Sinaí, brillando con la presencia de Dios, volviendo a la iglesia, amando más que nunca porque ahora nos damos cuenta que no estábamos tan agradecidos hasta con los hermanos que más nos gustan, sin contar lo que nos caen gordo, ¿verdad? Realmente, ahora que no lo tenemos, lo apreciamos. Entonces, volvemos, el poder de un corazón agradecido. Agradecer, porque no sabemos cuándo esto se va a terminar. Así que... Así es. Amén. Bueno, amigo, la verdad que Tremendo. tremendo, agradecidísimos por el tiempo que te has tomado. Lo tomamos primeramente para nosotros y sé que cada uno de los que estuvieron escuchando ha sido una bendición muy grande poder escuchar lo que Dios tenía en el corazón y te lo mostró a vos para que vos lo puedas compartir. Sí. Amigo, me gustaría realmente que puedas orar por nosotros, por Argentina, por nuestra escuela, por nuestros... Sí. Y también, también me gustaría que en simples minutos, vos en un momento hablaste de amar a Israel, que vos nos cuentes antes de la oración, en pocas palabras, qué es lo que significó para vos Israel y qué es lo que significa y por qué decís amar a Israel, porque muchos de los cristianos no conocen el tema de Israel. Sí, si usted me pregunta qué ha sido lo más relevante en mi vida cristiana en estos 42 años de vida que tengo, fue la revelación de los padres del desierto, que si googleás, por ejemplo, padres del desierto, te va a salir mucha literatura católica. No te sorprendas, la tienen ellos, por así decirlo, ellos, pero es porque realmente ellos tienen muchas cosas de la literatura de la iglesia, de lo que fue desde la iglesia primitiva de los Hechos hasta el día de la fecha, hasta la reforma del 1500 con Lutero. Ellos tienen prácticamente unos 1300 años de literatura, la cual nosotros la miramos como escéptica, pero wow, para mí fue como abrir la biblioteca prohibida que yo no sabía porque yo crecí en un hogar evangélico
pero realmente veo que hubo en la historia 1300 años que está todo bajo la Iglesia Católica. Y ellos también, esa gente de 1300 años, fue gente de Dios, fueron hombres y mujeres que se la jugaron, muchos de ellos murieron también. Entonces, yo aprendí más que nunca a amar a la Iglesia Católica después de eso. Y sé que suene como, ¿verdad? ¿Qué le pasó a David Lugo? Pero quiero animarte que jamás te atrevas a señalarlos y a acusar a ninguna denominación, a ninguna iglesia de cierto, porque para mí hubo dos cosas que me llevaron a otro nivel, a comprender más que nada cómo crear un sistema de raíces de intimidad con Dios, ¿verdad? Fue Padres del Desierto y entender el papel de Israel dentro de nuestro evangelio. Vuelve a la sensibilidad de decir, chao, no pasaba mucho tiempo con mi familia, wow, estaba un poco cortado, estaba un poco cortado con mi esposa, estaba un poco cortado con Dios, tengo que volver al ayuno, tengo que volver. Entonces, lo que hace el desierto es realmente como sacarte de las distracciones y ir a lo que realmente, no a lo urgente, sino a lo importante. Bueno, Amén. sí, entonces, bueno, básicamente eso es uno. Israel, y oramos, ¿sí? Israel, bueno, solo a Dios, mira, yo hace 12 años que estoy con IHAP. Comencé a los 30, hoy tengo 42. Fueron 12 años literalmente de guadaña, de garlopa, de lija, de alfarero, de la trituradora de carne, ¿verdad? Entonces, para mí, venir aquí a Kansas City de la Florida, ¿verdad? Donde vivíamos cerca de Miami, fue como ir de Buenos Aires a La Pampa, donde llegamos Claro. aquí, literalmente no hay nadie. Ahora en cuarentena peor, es como vivir en un desierto. Y bueno, yo lo digo en una canción que se llama Estoy agradecido y otra canción que se llama Mi Dios ha sido bueno, que dice, y me llevaste al desierto para formarme en ti. Porque Dios no te forma en la ciudad, te forma en el desierto. Cuando no puedes agarrarte de más nada que sea Él. Entonces, él es muy celoso. Él es celoso, celoso. Mm. Entonces vemos que a Israel también se lo hizo. Lo llevó 40 años al desierto. Estuvieron en cuarentena. Si te pones a pensar, Sí, si te pones a pensar, la cuarentena es muy bíblica. Es muy bíblica. sí. Israel estuvo en cuarentena muchas veces. Estuvo 40 años en el desierto, estuvo 70 años de esclavitud en Babilonia, estuvo 400 años en Egipto de esclavos. O sea, podría hablarte mucho de lo que es la cuarentena. Hasta en este mismo momento Jesús está en cuarentena. Es más, yo estoy preparando una enseñanza, que de repente la podemos hacer la semana que viene si quieren, se llama Jesús en cuarentena. Eso es en cuarentena, porque Dios me dio una revelación, no es de ahora, es de algo que estudiamos hace como 10 años atrás con iHub, que es que Jesús está restringido, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Nuestro Dios amado, el más lindo de todos, está restringido a la voluntad del Padre. Ni siquiera en el Getsemaní pudo pasar esa copa, sino Ujú. que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces vemos que dice, yo no hago nada que no vea al Padre hacer, yo no digo nada que no vea al Padre decir. Vemos que Jesús, siendo Dios, no hace lo que se le canta. Y una de las cosas que si no, Él está restringido, aún hoy en día, Él subió, después de estar 40 días, fíjate que la cuarentena aparece por todos lados, 40, 40, 40. Bueno, después de estar 40 días después de haber resucitado, estuvo 40 días ahí en la zona de Israel y de Jerusalén más que nada, y después ascendió a los cielos del Monte de los Olivos, pero ascendió en un cuerpo resucitado, donde hoy Jesús, hoy en día, es completamente Dios y completamente hombre. Pero no es que se fue al cielo y llegó al cielo a la playa y ahí están jugando al vóley y están tomando mate y se están riendo de todo mientras nosotros estamos sufriendo acá. Ese no es el Jesús que yo veo. Sí, porque todo el mundo dice, me quiero ir de acá de este mundo cruel, me quiero ir al cielo, como si pensaríamos con esta mentalidad escapista de que en el cielo estaría mucho mejor. La realidad es que cuando estudias la Biblia y el desempeño de Jesús como el sumo sacerdote y máximo intercesor,
a la diestra del Padre, lo vemos intercediendo. Jesús no ha estado jugando al vóley o al fútbol o tomando mates en la playa con los santos que ya pasaron a la gloria. Cuando lees a Hebreos 7, cuando ves el desempeño de Jesús, el intercesor, ves que Jesús está en una cuarentena. Él no puede hacer lo que él quiere. Él tiene que hacer lo que el Padre le manda hacer. Me encanta la humildad de Jesús y eso es mansedumbre. Porque él siendo Dios, o él siendo rey, él podría demandar que lo sirvan, que lo sirvan, que le hagan así con ¿verdad? Con las palmeras. No, él está ahí lavando los pies hasta el día de la fecha. Y tú dices, ¿y dónde está Jesús? Bueno, te lo explico. Jesús está a la diestra del Padre en un cuerpo resucitado ahora en el cielo, en el tercer cielo. Me dicen, no, pero si cantamos la canción Así eres tú, abres camino. Sí, 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 sí. Jesús está también en todos lados a través de la persona del Espíritu Santo. Jesús está en esta conversación, Él la está escuchando. Pero tangiblemente, carne y hueso, en un cuerpo resucitado, está en el cielo. Entonces, ¿pero qué hace en el cielo? Y hay un testimonio online, está en inglés, se llama el Cuarto del Llanto, que es donde yo me inspiré para componer la canción Corazón de Intercesor, donde se trata, te la resumo en 30 segundos, de una hermana que se murió en el hospital y fue al cielo, y llegó al cielo, bueno, se encontró con los hermanos que están en el cielo, y directamente fue al grano y dijo, yo quiero ver a Jesús, ¿dónde está Jesús? A mí no me importa nada, yo quiero ver a Jesús, Jesús, ¿dónde está Jesús? Y dijeron, sí, pero Jesús está en un cuarto, Él está orando, Él está intercediendo. Sí, pero me imagino que va a salir, me imagino que vamos a tener una fiesta. Dicen, no, 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 la fiesta es al final, la fiesta es cuando Él vuelva a la tierra. Él está en agonía. Y decía, ¿y en agonía de qué? Bueno, no sé si sabes, pero la mayoría del mundo se va al infierno. La mayoría del mundo no lo conoce. Y Él está muy, pero muy metido en interceder para que nadie se pierda, más todos tengan vida eterna. Él está muy interesado en interceder por esa gente para que los conozca. Y Él se la pasa orando por la iglesia para que la iglesia sea sus manos, sus pies, su boca, su corazón en acción. Y dijo, bueno, yo quiero verlo. Bueno, pero te decimos de que no es tan fácil, ¿eh? Hay que entrar por un camino muy angosto, cuesta llegar a este cuarto. Bueno, empezaron a agacharse y a pasar por como un laberinto y llegaron al cuarto del llanto. Y se encontraron a Jesús con un grupo de intercesores, donde ahí lo conoció a Jesús y él estaba llorando. Él estaba llorando y se abrazaron. Dijo, Jesús, ¿de qué lloras? Y lloro por los 4.000 bebés que matan por día en Estados Unidos. Y empezó a hablarle del aborto. Se calculan más de 250.000 bebés por día a nivel mundial. Por día, hacé la cuenta. En Estados Unidos nada más, desde el año 73 de que se legalizó el aborto, se han abortado 60 millones de habitantes, como si eliminarías a Italia del mapa mundial. Y dijo, quédate conmigo, yo necesito más intercesores. Dijo, no, pero esto es muy triste. Yo pensaba que la vida, venir al cielo, era como venir a una fiesta, escapar del dolor. Me dijo, no sé qué Biblia leíste tú, pero yo soy Isaías 61 en acción. Yo necesito salvar a la gente. Vuelvo a la tierra, en la segunda venida que mi papá me mande. La fiesta no va a empezar. La fiesta, ahora estamos en guerra. Dijo, ¿qué guerra? Y la gente que se va al infierno. Y empezó a hablarle, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús está en cuarentena. Es una cuarentena donde no tiene otra opción, porque es tan bueno Él que no quiere que nadie se pierda, más todos procedan al arrepentimiento, que te lleva a ese lugar de intercesión. Y ahí fue como yo compuse la canción El corazón de intercesor de Isaías 61. Entonces, Tremendo tema. sí, lo podemos desarrollar si quieren en la semana que viene, pero bueno, volviendo al tema de Israel, a ver, todo el mundo quiere cantar canciones, ser un adorador, más que nada que le estamos hablando a la escuela de adoradores, y yo quiero ser apasionado por Jesús y quiero estar conectado a la belleza de Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, muy fácil. Si querés estar con Jesús es porque conoces quién es Jesús
y qué le gusta a Jesús, porque lo que te gusta a vos, le gusta a Jesús, y tenés como un común denominador en preferencias y gustos, por así decirlo, porque ¿quién quiere estar con una persona que realmente no es compatible? ¿Verdad? Entonces, claro, te gusta una persona cuando ves que tienes similitudes con esa persona, ¿verdad? Pero, a ver, si tu esposa es del Real Madrid y yo soy del Barcelona, y ahí ya hay como... Si tu esposa es de Newell's y vos sos del Central, y ya hay una división. ¿Sí me explico? Entonces, lo que te quiero decir es que realmente conocer, estar con Jesús, tenés que enterarte de qué se trata Jesús. ¿De qué se trata Jesús? Y mi amigo Mariano Senegal escribió un libro que le dio en el clavo, que lo venimos Amén. predicando por todos estos años en iHub, y se llama Las Pasiones de Dios, donde básicamente, si lees, tiene unas 7 pasiones, donde si querés estar con Jesús tenés que enterarte que Él está apasionado por las almas perdidas. Él está apasionado. O sea que si no tenés un corazón de evangelista, la fregaste. ¿Para qué querés estar con un evangelista si a vos no te gustan las almas perdidas? Bueno, si querés estar con Jesús, tenés que saber que Él ama a la iglesia, Él está apasionado por la iglesia. Dice Efesios 5, ¿verdad? Eh, Amen como Jesús ama a la iglesia. Entonces, si yo no amo a la iglesia, ¿para qué quiero estar con Jesús? ¿Sí me explico? No va a haber como una conexión. Y acaba, y bueno, hay otras 6, pero esta es la que me capturó y tuve ya el privilegio de ir varias veces. eh, y oren por nosotros porque este año queremos hacer un viaje misionero a Israel de 3 meses. Tenemos los pasajes en julio, ojalá que este COVID-19 se desaparezca para que podamos ir. Pero si vos estarías con Jesús y podrías tomarte un café con Él te hablaría de las cosas que le apasionan. Y una de las cosas que más les apasiona es Israel. ¿Ves? Acá atrás. Por eso tengo la bandera. Si a Él le apasionaría Grecia, y no estaría la bandera de Israel, estaría la bandera de Grecia. Si Él hubiese elegido a Argentina como el país de redención mundial, y estaría la bandera de Argentina, la cual la tengo también, pero no está primaria. ¿Sí me explico? Si él hubiese elegido, no sé, Italia, tendría la bandera de Italia. Entonces vemos que cuando leemos la Biblia, él está apasionado y él nunca se divorció de Israel, sino que Israel realmente tiene un protagonismo central en el Evangelio que nunca lo perdió. Entonces, ahí, si me estás escuchando, la oración más relevante que puedes hacer es una que yo hice en Israel con mi esposa hace 2 años atrás cuando fui por primera vez. Y es, Señor, dame amor por Israel. Amados, esa fue la oración más trascendental de mi vida, porque puedo decirte que los últimos 2 años, ahora tengo ojos de pasión como los de Cristo, y cuando yo oro por Israel o cuando hablo de Israel, siento el fuego de la pasión de amor de Dios por Israel. Y si Israel es una de las cosas que Dios más ama, yo también. Y si a él le gusta la iglesia, yo también. Y si a él le gustan y quiere alcanzar a los perdidos, yo también. Y si a él le gusta el reino, yo también. Y si a él le gusta la adoración, yo también. O sea, a todo lo que a él le gusta, yo también. Y vemos en la Biblia que él está no apasionado por Israel. Él está loco por Israel. Y dice, pero ¿dónde está eso bíblicamente? Hay más de 30.000 versículos. Por ejemplo, el Salmo 122, verso 6. Pedid por la paz, orad por la paz de Jerusalén y prosperen todos aquellos que la aman. Amados, una oración más trascendental que puedes hacer todos los días, incluirlas en tus 3 comidas, almuerzo, desayuno y cena, es pedir por la paz de Jerusalén. Te puedo garantizar que vas a recibir un aumento de sueldo. Me ha pasado en lo personal. Desde que empecé a orar por Israel, vimos un incremento de favor, de finanzas. El ministerio está explotando. ¿Por qué? Porque cuando pones a Israel en el centro de tu evangelio, lo que va a pasar es vas a poder entender el evangelio. Pero cuando sacas a Israel y pones a la iglesia en lugar de Israel, la ecuación no funciona. Es como una matemática, es como una ecuación matemática. Es decir, no, pero pensé que la iglesia era de Israel. No, te lo explico en 2 palabras. La iglesia está dentro de Israel, pero realmente el pacto Dios lo hizo con Abraham. Y dice que en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces,
cuando ves que Dios ama a la iglesia, pero la iglesia está dentro de una familia donde Israel está en el centro, no lo podemos sacar del centro. Te tienes que acomodar. ¿Y dónde está eso? Romanos 11. Amados, hay que estudiar otras palabras, no solamente las que te gusten. Romanos 11 el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Italia, de Roma, no sean ignorantes, porque no son ustedes, la iglesia de Roma, la iglesia gentil, la que sostiene la raíz, sino la raíz es lo que lo sostiene a ustedes. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros con Israel? Jugamos un papel de ahora llevarlos a celos a través de la iglesia gentil, que somos nosotros, todas las naciones, a Israel, que no lo reconoce como el Mesías. Entonces la ecuación es muy simple, es amar a Israel, no buscando criticar o buscando indagar o buscando, sino de amar a Israel independientemente de lo que yo piense cuál sea mi teología. Entonces, si ustedes me preguntan cuál ha sido la revelación más relevante de mi vida, es Israel. Porque de que yo volví a poner Israel en mi teología como teológicamente central o fundamental en el Evangelio, ahí veo que realmente todo tiene sentido. Lo que va a pasar al final de los tiempos es que Israel va a conocer a Dios. Dice que todo Israel será salvo, Romanos 11, ¿verdad? Y nos llama a la intercesión por Israel. Entonces yo te invito, que quizás no conozcas mucho del tema, y quizás te estoy enredando un poco y no me estás entendiendo, pero te invito a que le des una oportunidad de que metas a Israel en tu sistema. Y hagas oraciones como, Señor, mete a Israel en mi sistema. Explícame, enséñame, Espíritu Santo, de cuál es mi papel de llevar como iglesia mundial y gentil a celos a un pueblo que realmente no te sigue reconociendo como Jesús. Porque cuando el pueblo del Señor lo reconozca, vamos a ser una gran familia para siempre. Ya lo somos. Lo que pasa es que vemos de repente a los judíos o a los ortodoxos como hoy de repente vemos a los católicos, como sapo de otro pozo, pero realmente no lo son. Somos una gran familia en Cristo que estamos llenos de divisiones internas que no conocemos y con una ignorancia muy, muy acentuada. Entonces, yo en lo personal he sido muy humillado en esos 4 años de universidad, donde pensé que sabía algo, en realidad muchas cosas no lo sabía. Entonces, Israel fue una de ellas. Israel es el misterio que realmente nunca dejará de ser. El misterio, ¿por qué? Porque no se puede entender por qué es un país y un pueblo tan odiado y tan perseguido desde Abraham hasta el día de la fecha, que son 4000 años. Es porque es lo que Dios más ama. Entonces, cuando el diablo o el enemigo encuentra algo que Dios más ama, le da con toda. No solamente a Israel, a la iglesia, a los perdidos, al reino de Dios, a la adoración, a la oración, a la intimidad con Él. Lo que más ama siempre va a ser lo más perseguido. Israel está en el combo, Israel está en el paquete. Entonces, cuando lees, por ejemplo, de tener un corazón como David tenía un corazón como el de Dios. Y David estaba tan alineado, por eso Hechos 13:22 es tan relevante para mí, porque vemos en los Salmos, por ejemplo, 135, cómo Dios eligió a Sión, a Jerusalén, a Israel como habitación. Y dice que estableció su nombre en Jerusalén. Si lo ves desde un dron, yo vi documentales de Israel, de Jerusalén, cuando desde un dron puedes ver cómo hay 3 valles que se esparcen ahí desde el valle de Cedrón y los otros 2 valles que lo unen. Y realmente esa es una letra en hebreo que se llama Jehová. O sea, Jehová estableció su nombre en Jerusalén. Y por los siglos de los siglos, Jerusalén será el epicentro de la capital de gobierno de Jesús. Cuando Él venga en la segunda venida, Él no viene a Rosario, Él no viene a Kansas City, a Nueva York o a Roma. Él vuelve a Jerusalén. Desde el mismo lugar de donde se fue el Monte de los Olivos, Él vuelve, Él regresa. Pero Él regresa para quedarse. Él no viene para mudarse al cielo y para llevarnos y escaparnos.
Entonces, bueno, esto es una teología de los últimos tiempos, es muy relevante cuando leemos, por ejemplo, la belleza de Jesús, Salmo 45, que dice que Él tiene una espada en su muslo, que Él viene como un juez, Él no viene como un cordero, Él viene como un león, y viene como un león a establecerse en Israel, porque Jerusalén es literalmente la conexión entre el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra por los siglos de los siglos serán uno desde Jerusalén. Así que te animo a que vayas algún día, te animo a que puedas hacer un tour, te animo a que estudies y te animo a que empieces a hacer oraciones como, Señor, abre mis ojos para Israel, quiero amar a Israel. Y amados, no te sorprendas del espíritu antisemitista que está no solamente en Argentina, está en todo el mundo. En todo el mundo, ¿por qué? Porque cuando empiezas a amar lo que Dios más ama, el enemigo es como el agente Smith en la Matrix, ¿verdad? Te localiza y te empieza a dar con toda. Entonces, para mí, levantar este cuarto de oración en mi casa, que se llama The Zion Room, el cuarto de Sion, ha sido una de las estrategias más exitosas en mi familia. Mis hijos están siendo activados en todo tipo de talentos y habilidades, desde lo deportivo hasta lo escolar y hasta lo educativo. Perdón, todo ¿por qué? Porque cuando tú amas y cultivas lo que Dios ama, Él Amén. se abren los cielos sobre tu vida. Amén, amén. Entonces, lo que nos queda claro en nuestro espíritu a través de esto que hemos estado escuchando es que es tiempo de alinearnos a lo que Dios ama. Que como Exacto, adoradores podamos abrazar lo que está en el corazón de Dios, tener una visión, como decíamos al principio, de reino, ver a este mundo como Dios lo ve, y todo empieza en la intimidad. Así que la verdad que estamos tan agradecidos, amigos, es muy profundo. Eh, Sé que a lo mejor hay personas que se quedan ahí en la mitad, pero lo básico, lo que queremos ir es volvernos más que nunca a la intimidad, a la Biblia, adorar con la Biblia en mano, orar con la Biblia en mano, aprovechar esta cuarentena para volvernos a la intimidad completamente, y ahí desde cultivar la intimidad vamos a empezar a conocer a Jesús, conocer el corazón del Padre Y amar lo que y él ama. amar lo que Él ama. Dejar de amar lo que queremos nosotros, lo que nos interesa a nosotros como adoradores, sino ser más genuino y cada vez más profundo en amar lo que Dios ama. Amén. ¿Está bien el resumen que hice? no, está perfecto, está perfecto. Mira, y te quiero dar una palabra más de Israel. Es el Salmo 135 y el Salmo 137. Se lo dejo como tarea, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 135, ¿verdad? Verso 19, dice, Casa de Israel, bendecida a Jehová, casa de Aarón, bendecida a Jehová, casa de Leví, bendecida a Jehová, los que teméis a Jehová, bendecida a Jehová, porque desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. ¿Te das cuenta? Si uno quiere realmente amar lo que Dios ama, Él eligió a Israel por casa, por habitación. Por ejemplo, cuando mis hijos sean grandes y yo sigo viviendo en Kansas City, aquí en mi casa, mis hijos no van a ir a Estambul, Turquía, a buscar a su papá. ¿Dónde van a ir? Van a ir a Kansas City. Y si me mudo a Argentina, cosa que me encantaría, me buscarían en Argentina. Pero donde esté papá va a ser la casa. Bueno, papá Dios tiene una casa y papá Dios eligió a Israel, más precisamente a Jerusalén, como esa casa. Y fíjate lo que, a ver, volviendo a la iglesia primitiva, mira, yo les doy un consejo. Usen toda esta cuarentena para estudiar la Biblia, porque realmente cuando vos decías la intimidad sí, la intimidad, pero la intimidad te lleva a un lugar y es el corazón de Dios. ¿Y qué hay en el corazón de Dios? Bueno, pasiones. Y esas pasiones tienen que ser mis pasiones. Entonces, si, Amén. si yo veo que papá Dios es fanático de Israel, yo también, porque si no lo soy, no voy a tener su corazón. Es como que sos de Rosario Central y te sale un hijo que es hincha de Newell's, ¿verdad? O sos de Boca y te sale un hijo que es de River, ¿verdad? O en mi caso, soy del Barcelona y me sale un hijo que es del Real Madrid, como que no va a funcionar, ¿eh? En los clásicos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mira, te doy una más y cierro esta idea de lo de Israel.
Y si a un cristiano de la iglesia primitiva, de Hechos, lo agarrabas y le preguntabas, ¿cuál es tu sumo gozo? ¿De qué se trata tu vida? Te diría, el sumo gozo de mi vida es Jerusalén. No, pero pará, pero ¿por qué? Es porque es donde vive mi papá. Te lo muestro. Mira, mira lo que dice Salmo 137. Esto no es nada inventado, lo que pasa es que no lo sabemos. Salmo 137, versos 5 y verso 6, dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que pierda mi diestra su destreza. Wow, ya con eso lo dijo todo. ¿Me estás diciendo que si me olvido de Jerusalén, que me corten el brazo derecho? ¿Pero qué, te volviste loco? No, y pará, que hace un voto mucho más profundo y más radical. Verso 6, que mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no te pusiera, oh Jerusalén, como el gozo supremo de mi vida. Yo cuando estuve ahí en Jerusalén varias veces ya, y recientemente estuve en diciembre, tuve un encuentro muy grande con Dios en este versículo, porque yo decía, yo estaba ahí en Jerusalén al lado del muro de los lamentos, decía, no puede ser que este pedacito sea el lugar más especial de Dios, es como que de todo tu cuerpo hay una cosita que se llama la niña de tus ojos, que es ese redondelito, que si lo tocas, chao, te vas a empezar a llorar, vas a empezar a gritar. Bueno, Jerusalén, Israel, es la niña de los ojos de papá. Entonces la iglesia primitiva, bueno, David cantaba cosas así, te muestra, bueno, primero la supremacía de comprender el gobierno o el epicentro fundamental de la palabra, que es anclarte en una localidad geográfica, ¿sí? Nuestro papá está anclado en una localidad geográfica, que va a ser por los siglos de los siglos, dice el trono de David, el trono del Mesías, por los siglos de los siglos, su epicentro eterno, ¿verdad? Entonces dice que mi lengua se pega a mi paladar. Entonces, no solamente que se quedó sin brazos y se olvidó de Jerusalén, pero ahora se quedó sin lengua. Cuando yo le comenté esto a mi esposa, Jackie es una gran maestra de la palabra y una gran decodificadora de la palabra. Yo le comparto algo y ella como que lo decodifica al toque. Mariano Senewal es también así, tienen esos dones de que le compartís una palabra y ya te sacaron 30.000 conclusiones, pueden escribir 30.000 libros, cosas así. Bueno, mi esposa es así. Y escuchen la decodificación que tuvo Jackie. Me dijo, es muy fácil. Dice, si nos olvidamos de Jerusalén, nos olvidamos de quiénes somos. Y si nos olvidamos de quiénes somos, no vamos a tener que decir. En otras palabras, si me olvido de Jerusalén, me olvido quién soy. Y si me olvido quién soy, ahora no tengo nada que decir. Nada que decir. Es como cuando vas a visitar a un amigo, en 5 minutos ya te das cuenta de que está apasionado. Si está apasionado por la última serie de Netflix, o del Barcelona, o de Messi, o de no sé qué, del básquetbol, o de la arquitectura. Pero te va a hablar de algo. Ese algo va a ser una pasión, porque somos adoradores sin saberlo. Siempre estamos alabando, venerando a deportistas, futbolistas, y ahora de repente veneramos hasta los enfermeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que toma un rol de protagonismo queremos hacer como ellos, porque tenemos como una falta de identidad. Entonces, la iglesia primitiva, acá, que ahora está en un contexto de cautividad en Babilonia, se acuerdan de cuando estaban en el primer templo con Salomón y dicen, vamos a colear nuestros instrumentos, ya no queremos cantar. ¿Por qué? Porque estoy triste, porque no estoy en la casa de papá. Bueno, en ese tiempo, la casa era un sitio. Hoy, a través de Jesucristo, Él nos transformó en la casa. ¿Se me estoy explicando? Entonces, esto tiene una aplicación muy grande, porque tenés que saber de que ahora vos sos la casa y el arca que estaba ahí en el templo, ahora vos sos el corazón. Y entonces vos me dirás, pero pará, ¿no era que era una localidad geográfica? Ahora me está diciendo que también tiene una aplicación individual. Sí, y también una aplicación corporativa. Te lo explico. Dios tiene básicamente 3 casas. Sos vos,
primariamente, es la iglesia donde te congregás, por eso no debes de dejar de congregarte, como dice Hebreos, como muchos tienen por costumbre. Y número 3, Jerusalén. Entonces, cuando vos pienses en la presencia de Dios, tenés que saber que vos sos una casa, que la iglesia es una casa, y pronto estaremos en la casa, todos juntos adorando a Dios sin velo, donde vas a verlo en esplendor y gloria. ¿Vos te imaginás, Sandra, donde ya no tengamos nosotros, los líderes de alabanza, de animar a la gente, donde no haya necesidad de decir, cante, levante las manos, cuando la gloria del Señor sea el templo? Apocalipsis 21, donde estemos por los siglos de los siglos reinando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y toda la iglesia en Jerusalén. Tenés que saber que la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 viene y baja y se conecta con la Jerusalén terrenal, y esa es nuestra futura residencia. Así que olvídate de cuál va a ser tu futuro, tu retiro de jubilación. La verdad es que tenés que poner tus ojos en las cosas de arriba y anclarte en esa realidad, que viviremos por los siglos de los siglos aquí en la tierra, pero el cielo viene a la tierra y uno seremos. O sea, volvemos al jardín del Edén, donde todo comenzó. Entonces, te lo dejo picando para que mastiquen esta palabra y cultiven. ¿Sabes por qué? Mira, te dejo una última reflexión. ¿Sabes por qué es tan relevante esta palabra que está en el Antiguo Testamento? Y muchos dicen, no, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, si fuera así, entonces no podríamos leer ningún salmo, porque realmente está que decir, wow, yo no tengo esta pasión. Realmente, a ver, hace 2 años nada más que Jerusalén está en mi sistema. Antes ni me acordaba, nunca oraba por Jerusalén. Pero ahora cuando Dios te despierta su amor y empiezas a obtener el corazón de Dios, es cuando realmente ahora puedes convertirte en un intercesor efectivo y peligroso y letal para el reino de los cielos. Entonces, amigos, para mí estas 2 materias, Padres del Desierto y amor y pasión por Israel, es como realmente entender el meollo de la cosa. En la clave es como meterte a lo que tiene sustento. Entonces, yo te animo a que hagas oraciones como, Señor, dame pasión por Israel, dame pasión por la iglesia, dame pasión por los perdidos, dame pasión por la palabra, por la intimidad, dame pasión por la adoración. Señor, le declaro guerra al ocio, le declaro guerra. Todo tiene que ser productivo. Y sí, está bien tener un momento de entretenimiento, de recreación, pero que esté todo en un contexto de presencia de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a guardar este vivo para que lo volvamos a escuchar, para que volvamos a meditar. Yo estuve tomando nota de todos los versículos, los libros que nos recomendaste. Revelaciones que Dios te ha dado a vos en tu lugar de intimidad, que para nosotros es como una lucecita, ¿sí? Donde Dios alumbra su verdad y sigue profundizando. Estamos en la introducción, ¿sí? Estamos, como decías vos, en el lobby del hotel, estamos ahí entrando, pero tenemos hambre de más, así que creo que este año va a ser tremendo. Gracias, David.